¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Hemos estado hablando en los últimos programas sobre la transformación de la mente. Hemos hablado cómo la mente del hombre ha caído por culpa del pecado y luego hemos hablado cómo la palabra nos dice que debemos renovar, transformar nuestra mente. Hemos hablado de despojarnos del viejo hombre y entrar en la nueva criatura que Dios quiere para nosotros. Pero la primera pregunta que viene es: ¿por qué debo transformar mi mente? ¿Acaso es tanto problema que tenga todavía la mente caída, que tenga todavía la mente adámica que tanto hemos hablado? Pues ahora vamos a ver las razones por las cuales debemos transformar nuestra mente, las razones por las cuales debemos andar con la mente totalmente renovada en Cristo conforme la nueva criatura que somos. Y para eso vamos a ver algunos versículos. Vámonos por favor a Mateo capítulo 22, verso 37. Mateo 22, 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si tu mente no está transformada, no puedes llegar a amar a Dios. Aquí nos habla de tres cosas que tienen que llegar a amar completamente a Dios: nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. Nuestro corazón está dividido en dos: parte de nuestro corazón está en el alma y parte en el espíritu. Entonces, en parte podemos amar, y la palabra nos dice que el corazón es lo más engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y que Dios tiene que ir transformando el corazón. Cuando hablamos del alma, el alma tiene que ser moldeada a la imagen de Dios, que también tiene que ser transformada. Nuestro gran problema es la mente. ¿Por qué? Porque en la mente radican todos los pensamientos, en la mente radica todo el influenciar de los pecados y de la iniquidad que está en nuestras vidas. En la mente radica toda la maldad que fue creada en nosotros. Todo pecado nace en la esfera de la mente, en los pensamientos. No nace ya pecando. Todo pecado empieza con un pensamiento que tú decides hacerle caso, y al hacer caso al pensamiento ya pecaste. Pero si no hiciéramos caso al pensamiento, soy libre. Si yo no hago caso al pensamiento, hay una libertad en mi vida. Entonces, ¿qué es la transformación de la mente? ¿Qué es la renovación de la mente? Llegar a que mi mente ya no haga caso a la tentación, llegar a que mi mente ya no diga: sí, voy a pecar, sí, voy a caer, yo ya no creo en eso, sino voy a creer en otras cosas. Eso es renovar nuestra mente, eso es transformar nuestra mente. Pero para transformar y llegar a esta renovación de la mente, tengo que amar a Dios. Una de las claves que me va a ayudar a poder transformar mi mente es el amar a Dios, el tener un amor claro, puntual con las cosas de Dios. Porque si yo no amo a Dios, ¿cómo voy a poder transformar la mente? ¿Cómo voy a poder hacerlo? Entonces, una de las primeras razones que estamos hablando aquí de el por qué debo transformar mi mente, renovar nuestra mente para que tengamos la mente de Cristo, es porque así voy a poder amar a Dios. En nuestras propias fuerzas, en nuestra propia manera de ser, en la forma adámica que hemos nosotros nacido, no vamos a amar a Dios. Nuestro amor va a ser imperfecto, nuestro amor va a ser malo, nuestro amor va a lastimar. Pero si nosotros logramos transformar nuestra mente y tener la mente de Cristo, llegar a renovar nuestra mente conforme a nuestro espíritu, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Amar a Dios como debería amar, correctamente. Veamos una segunda razón, y para eso nos vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. 1 Corintios 1, 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira que dice que hablemos todos una misma cosa. No dice que hablemos varias cosas. ¿Qué hace la iglesia ahora? No habla lo mismo. Cada uno habla lo que quiere, cada uno habla su doctrina lo que quiere, cada uno habla su interpretación de la Biblia como quiere. ¿Por qué? Porque no hemos renovado nuestra mente. Todavía la iglesia, el liderazgo, está con gente con mente caída que empieza a hablar lo que él cree, lo que él ha puesto, lo que le han enseñado, lo que su curso de teología le han dicho, y no lo que el Espíritu Santo dice. Pero si todos aprendemos a tener la mente de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Teniendo una sola mente, un solo pensamiento, que es la doctrina correcta, que es el llamamiento de Dios, que es la manera en la cual Él quiere que hagamos. Por eso dice: habéis todos una misma cosa. Habléis. ¿Hablamos la misma cosa? No, porque pensamos diferente. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar lo mismo? Cuando empecemos a pensar lo mismo. Cuando nuestra mente sea renovada y estamos conectados en la misma mente, porque la mente de Cristo está fluyendo en medio nuestro, ahí vamos a hablar la misma cosa. ¿Qué más dice el verso? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente. Estéis perfectamente unidos. Mira, no dice intenten ser unidos en la misma mente, acérquense a ser unidos. No, dice estéis perfectamente unidos en la misma mente.
la mente de Cristo. Nuestros pensamientos no tienen que ser una doctrina o una denominación o un curso de teología de cómo me han enseñado. Nuestros pensamientos tienen que ser los de Cristo. Cristo fue el mejor maestro, Cristo fue el que mejor nos enseñó, Cristo fue el que mejor dio la manera de cómo enseñarnos qué es la palabra, la doctrina que deberíamos manejar. Por lo tanto, ¿qué debería pensar? Lo que Cristo nos ha enseñado. Lo que nos falta mucho al pueblo de Dios es tener experiencias espirituales con Cristo. De esas experiencias con Dios podamos tener el conocimiento. Tú dirás, pero es que Cristo vino, sus discípulos. Pero ahí vemos un punto. Los 12 discípulos hablaron varias cosas. Pero ¿quién fue el que nos enseña la mejor doctrina que hay? Pablo. Y Pablo no fue discípulo directo de Jesús. Pablo no conoció a Cristo durante su vida. Él empezó a perseguir a los discípulos. Él se enteró de Cristo después de muerto, no antes. Por ahí había oído algo, pero no creía. ¿Qué mundo tendría Pablo antes de que Cristo muera? Por ahí ni siquiera sabía de él. Pero cuando él empezó a perseguir a los hijos de Dios, a estos discípulos, él mató a Esteban, empezó a perseguir a estos discípulos, él ya recién había oído de Cristo. ¿Qué fue lo que logró que Pablo tenga la tremenda revelación que nos enseña en tantos libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, donde nos enseña tanta doctrina, que tiene un pensamiento tan claro Pablo de las cosas de Dios, sus experiencias con Dios? Cuando leemos en Hechos 26, cómo Pablo relata su conversión, de cuando aparece Jesús y que él se pone ciego, toda esa parte, hay una frase que le dice Jesús y le dice al cual yo te visitaré varias veces, te enseñaré varias veces. Pablo vivió experiencias con Cristo en el cual Jesús en persona se le apareció a enseñarle lo que ha escrito, a hablarle lo que ha escrito. ¿Tú tienes esas experiencias? ¿Tú te estás dejando discipular por el mejor discipulador que hay, que es Cristo mismo? ¿Tú crees que Dios puede aparecerte y empezarte a enseñar cosas sobrenaturales? ¿Enseñarte la doctrina correcta? ¿O tú estás pajareando esperando de que algún pastor te enseñe, que algún título, que algún curso de teología que se pase por ahí, alguno bonito, alguien que me haga llorar? No es un sentimiento el conocer a Dios, es una realidad, es una vivencia. Y una vivencia no puede estar basada en sentimientos, tiene que estar basada en una relación de intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a transformar nuestra mente si no tengo una comunión con aquella mente que yo debería tener? La mente de Cristo. Lo hermoso es que la palabra también dice, tenemos la mente. ¿Por qué sigo con mi mente caída, con mi mente no transformada si tengo la mente de Cristo? Justamente por eso, porque no está transformada. Tu mente todavía sigue haciendo las cosas a su modo, en su forma de pensar. No está buscando la forma de pensar de Cristo. Por eso dice, perfeccionando, unidos en una misma mente. ¿Y qué más dice? Y en un mismo parecer. ¿Te parece esto correcto? Esa es la pregunta. ¿Te parece eso de Dios? ¿Qué hacemos los pastores cuando nos reunimos? Y que la pregunta clásica que me hacen los pastores, ¿le parece esa doctrina correcta? ¿Le parece ese predicador que es de Dios? ¿Le parece? O sea, andemos en un mismo parecer, veamos el fruto. No andemos viendo si su doctrina es buena o es mala. El fruto, por sus frutos os conoceréis. El fruto me va a decir su doctrina verdadera, porque él puede hablar una cosa y hacer otra. Él puede decir una cosa y mencionar otra. Pero si su fruto no es el correcto, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? El fruto es lo único que nos va a ayudar a entender quiénes somos, qué doctrina sigue. Este tiene la mente de Cristo, voy a verlo por sus frutos, porque sus frutos van a ser cristitos andantes, sus frutos van a ser llenos de palabra, llenos del Espíritu Santo. Ese es el fruto de uno que tiene la mente transformada. Entonces hemos hablado en este tema dos razones por la cual, dos cosas que deberíamos entender, el por qué debemos transformar nuestra mente. Primera razón, para amar a Dios. Todos aquí queremos amar a Dios, si no, no estaríamos aquí. Amamos a Dios, pero no podemos amarlo como queremos, no entendemos cómo amarlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está caída. Cuando nuestra mente es renovada, toda nuestra mente va a poder amar a Dios, y ahí vamos a aprender a amar a Dios como debe ser, ahí vamos a aprender a obedecer a Dios. Y la segunda razón, para que andemos en una verdadera unidad. ¿Quieres andar en unidad con los pastores, en unidad con la gente? ¿Quieres andar en unidad con el pueblo de Dios? Ser un verdadero cuerpo de Cristo. Transforma tu mente, renueva tu mente, perfecciona tu mente para que todos tengamos el mismo pensamiento, la misma mente, el mismo parecer. Tiene que haber un mismo parecer. Es por eso que no estamos en unidad. Es por eso que las iglesias se atacan, insultan unas a otras. Yo no entiendo hasta ahora cómo se dan el tiempo de hacer un video para insultar a un pastor, un tremendo predicador, cuando en ese tiempo podían salvar vidas. ¿Estamos en el mismo parecer? Ese predicador que le has insultado, por mucho que haya disfrazado, haya hecho para cosas que no sabemos si será, no será, pero gana vidas. Ese es su fruto. Cristo ganó vidas. Entonces, ¿estamos en lo correcto? ¿Cuál es tu parecer? Yo te animo a que tú analices bien a fondo esto. Yo te animo a que tú pienses bien el por qué estás transformando tu mente.
¿Lo estás transformando para que seas más vanaglorioso, sepas tú más y la gente te mire como más ungido? ¿O estás transformando tu mente porque amas a Dios, porque quieres andar en unidad con el cuerpo de Cristo? ¿Estás transformando tu mente porque en verdad quieres estar con ellos? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es tu parecer? ¿Estamos unánimes? Bueno, como hemos dicho, esta nueva temporada queremos tener preguntas, estamos aquí con gente que va a hacernos preguntas, sean todos bendecidos. Y como estamos hablando de la transformación de la mente, queremos ver qué dudas tengan. Antes, si es que tú tienes alguna duda sobre este tema, este capítulo, esta etapa que estamos hablando de la transformación de la mente, escríbenos a info@pdelanzas.org o búsquenos en el Facebook, en el grupo Moldeados a su Imagen, para que podamos responderte. No sé si quieren alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Tengo entendido que las personas con problemas psiquiátricos sufren problemas o trastornos en la mente. Entonces, ¿tales personas no podrían amar a Dios por lo que hemos llevado hoy? Lastimosamente sí, ellos podrían amar a Dios con todo su corazón, parte de su alma, pero no con toda su mente, porque su mente está cautiva. Recordemos que las personas que están con problemas mentales, esquizofrenias, autismos, son cautiverios espirituales donde gran parte del alma de la persona, de la mente de esa persona, está cautiva. Entonces, desde ese cautiverio no puede amar a Dios. Lo hermoso es que puede creer a Dios. Y eso nos ayuda para poderle traer una sanidad y una liberación. Entonces, una vez que la persona sea sanada y liberada, hay que enseñarle a amar a Dios con toda su mente. Esa persona, su mente está totalmente transformada. Ni siquiera es como la mente de una persona normal en el sentido que está caída como Adán. O sea, un pensamiento caído de depresión, de pobreza, sino que esa persona vive en su mundo. A mí me tocó ministrar un niño, por ejemplo, que su mundo autista, totalmente autista, ya como 10 años autista, su mundo era una nave espacial. Siempre se sentaba como conduciendo una nave espacial porque fue una película que vio, de ahí lo violaron y entró en un trauma. Entró justo la noche que vio una película de naves espaciales, entró en un tío lastimosamente lo violó y en esa violación apareció autista el niño y se encerró en esa burbuja. Entonces su mente ni siquiera pues está pensando en depresión, soledad, no está pensando, su mente está totalmente en esa nave espacial, su mente estaba totalmente en ese mundo que ni existía un Dios, en esa parte de su mente. Nosotros al hacerle la liberación, a restaurar, sacarlo del cautiverio, ese niño salió del autismo, está aprendiendo a escribir, está aprendiendo poco a poco las cosas nuevas, pero ahí viene la restauración de la mente. Lastimosamente ese tipo de niños no tiene ni siquiera como, o gente que está con un trastorno mental, les cuesta mucho más transformar su mente porque su mente está cautiva, su mente está con pensamientos de otro estilo, que ni siquiera son solo depresión, soledad, no puedo, no tengo plata, y ahí es donde tengo que transformar esos pensamientos, sino que su mente está en otro tipo de cautividad que tenemos que liberarla y transformarla para que ahora sí ame a Dios. Entonces, puede creer, pero no puede amar todavía. Tenemos que enseñarle cómo al hacerle la liberación. ¿Quién más?
Sí, otra pregunta, cambiando un poquito el tema, bueno, el contexto de transformación de la mente. Dentro de la iglesia actualmente vemos que hay en ciertas iglesias de las que se llaman ya de mucho tiempo, se ve que no hay muy poco mover del Espíritu Santo, por no decir nada, hay muy poco mover. Eso se debe a una transformación de mente que ellos no tuvieron, o un estancamiento al principio estaban transformándose con Wesley o Lutero, se estaba transformando, que se quedó hasta ahí y no avanzaron más, o a qué se debe que ya no avanzaron en una transformación total de la mente como debería de ser la mente de Cristo. Ya, prácticamente cuando la gente empezó la época antigua, los luteranos, anabaptistas, metodistas, anglicanos, toda esa gente empezó con un avivamiento en Dios, empezó con una transformación de Dios, empezó acercándose a los elementos que en verdad Dios quería. O sea, sí tenían una visión de transformación y se estaban acercando. Eso es lo malo de no andar en el equilibrio de la palabra. Ellos se fueron a un extremo. Y al ir al extremo, la religión entró, y lo primero que hace la religión es cautiva tu alma. Lo primero que hace la religión es paraliza tu alma y no deja que vayas más allá, con tal de que no puedes transformar tu mente, y hace creer que tu verdad es la verdad. Eso hace la religión, hace creer que tu verdad es la verdad cuando no es la verdad de Dios, cuando no es la verdad de la palabra. Entonces, cuando tú estás en esa religión, en ese mundo legalista, en esa religión, tu verdad se vuelve tu todo y ya no puedes transformar porque te crees transformado. Entonces eso hace de que no crean en el Espíritu Santo, no crean en hablar en lengua, no crean en el diezmo, no crean en esta otra cosa, porque ellos creen que tienen la verdad. Ellos creen que se han quedado estancados en una religión porque estaban en una transformación de la mente y se fueron al extremo. Entonces la religión tomó. Ese es el problema. Tenemos que entender que el cristianismo no es religión, es el cristiano evangélico, no es de una religión más. Esto es vida, es una forma de vida, es una transformación de la mente, pero lastimosamente nosotros lo tomamos como una religión y nos vamos al extremo, nos volvemos legalistas, o nos vamos al otro extremo, nos volvemos místicos, y en cualquiera de los dos extremos terminamos paralizando nuestra mente y encerrando la palabra, al Espíritu Santo, los dones, los ministerios, para que no fluyan como deberían fluir. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de iglesias tradicionales, que es la mayoría de las que pasan con esto? Han llegado a un extremo en el cual encerrar los bautistas. No eres cristiano, ni siquiera eres salvo, no tienes derecho ni voz ni voto en la iglesia si no te bautizas. O sea, el bautizo es importante, pero no me define quién soy. Eso quiero que... pero ¿por qué han llegado a ese extremo? La religión. La religión te ha llevado a un extremo totalmente erróneo, en el cual te has cauterizado, te has encerrado, te has paralizado y no ves más allá. ¿Qué preguntas más? Sí, yo tengo una pregunta. Si el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿es el Espíritu Santo quien renueva la mente junto con nosotros? Sí. Y en caso de que una persona crea que... O sea, ¿hasta qué punto tiene poder el Espíritu Santo para renovar la mente si una persona no quiere? Ese es el problema, hasta donde quiera. El límite del Espíritu Santo es el querer de la persona. Si la persona ya no quiere, ya no va a poder más allá. ¿Qué es hermoso hacerlo? Que el Espíritu Santo sea mi límite. Yo no ponerle un límite al Espíritu Santo. Mi voluntad, el que yo quiera. Yo quiero que solo hasta aquícito. No, el Espíritu Santo mete solo en mis finanzas. No, transformar solo mi familia. Pero ¿por qué no transforma el resto? Lo que tú decidas es lo que va a hacer. En la ayuda, y eso vamos a ver en temas más adelante, tenemos justo, yo creo que de aquí a 2 programas, las ayudas para transformar nuestra mente. En esas ayudas vamos a entender que el Espíritu Santo es nuestra gran ayuda, y sin el Espíritu Santo yo no puedo transformar mi mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como tú decías, es el que convence, el que pone el querer y el hacer. Él es el que me ayuda a transformar. Pero si yo le pongo límite al Espíritu, el Espíritu va a moverse en base a lo que yo crea. El Espíritu Santo va a hacer lo que yo crea. No va a ser ni más ni menos. Va a ser lo que yo le permita. Le permito mucho, va a ser mucho. Le permito poco, va a ser poco. Eso es lo hermoso del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tan caballeroso, es una persona tan correcta, que no va a meterse en donde tú no quieres. Él se va a meter donde tú le digas, donde tú camines. Tú le dices, métete en todo, se va a meter. Métete solo aquí, solo eso. No va a ir ni más ni menos. Entonces eso debemos entender. El Espíritu Santo es una ayuda, y eso lo vamos a profundizar y vamos a poner versos bíblicos de respaldo en programas más adelante. Pero la transformación de la mente viene cuando tú tienes una disposición, cuando tú vienes. Y ahí complemento con la primera pregunta. Ese niño que está cautivo, ese persona que tiene síndrome de Down, que tiene un problema mental, no tiene una voluntad clara.
Hoy va a querer, mañana no va a querer. Pues, ¿cómo le puedo ayudar a transformar la mente si ahorita no quiere o cree que quiere, pero en realidad no quiere porque está cautivo, porque todavía no tiene control de su voluntad, anda suelta? Entonces, como no sabe lo que quiere, es difícil ayudarle. Primero tengo que liberarlo para que ahora cuando sepa lo que quiere, el Espíritu Santo puede obrar, porque si no sabemos. Y eso va, si tú quieres transformar de la mente, tienes que querer todas las áreas. Transformar de la mente, como habíamos hablado en temas anteriores, es botar el viejo hombre. Entonces, todo lo que te gustaba cuando eras el cristiano, puede que Dios te lo pide que lo cambies. Eso ya es algo personal, que lo vamos a hablar más adelante. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Algo que dijimos antes de tener este pequeño cortecito fue el tema de cuando no eres cristiano, hay ciertas cosas que Dios te va a pedir. Recuerdo el primer programa que hemos hablado, creo que se hizo de 2 programas sobre la transformación de la mente. En Efesios 4, 17, 19 habíamos leído de la vanidad de la mente. Ya que nuestro yo está acostumbrado en la vanidad de la mente. O sea, cuando yo no estaba en Cristo, esa vanidad de la mente me hacía hacer las cosas a mi modo, como yo quería. Entonces, para mí, tomar era bueno, drogarme era bueno, sexualidad era bueno, ser un pegador era bueno. O sea, esa era mi vanidad de mi mente. Transformar tu mente es cambiar esa vanidad, ese egoísmo, para que ya no sea tu mente, sino sea la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, yo ya no peco, yo ya no estoy en esas cosas, yo ya no me meto en ese mundo, por así decirlo. Y es bueno aclarar esto porque si yo no quiero cambiar mi mente, sigo en mi vanidad de la mente que hemos leído en Efesios 4, en programas anteriores. Y te vuelvo a leer el verso para que lo tengas claro. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Ves? La mente, tu vanidad de la mente te hace ir a cosas que luego haces lo que se te dé la gana. ¿Qué necesito? Querer. Y él ha dicho, no andéis como los otros gentiles, no andéis como ellos. Porque si tú logras querer transformar tu mente, ¿qué estás haciendo? Rompes la vanidad de tu mente. Y ahí entras a la mente de Cristo, rompes tu yo, mi manera de ser, a mi modo. Y esto es grave porque aún hay vanidad de la mente en los cristianos. Hay cristianos, y esa es la religión de una de las preguntas que hacían, hay cristianos que han puesto la iglesia, la teología, le han puesto una estructura doctrinal. Eso es vanidad de la mente. No es que así Dios nos ha dicho y así vamos a hacer. ¿Será que Dios te ha dicho así? Eso ya es vanidad de la mente. Dios no es, o sea, Dios dice una cosa y cumple, pero cuando se vuelve vanidad, eso ya no es de Dios. Entonces hay que aprender a discernir. Tenemos más preguntas. Si una persona que tenga trastornos mentales, si no tiene el Espíritu Santo,
para ayudarle a salir de eso? ¿Cómo es que se le puede transformar la mente y ayudarle a que el Espíritu Santo primero se convierta y luego liberarlo? No sé. Ya, tenemos que entender que el Espíritu Santo no viene el día que te conviertes. Ya, todos los que nos hemos convertido no teníamos al Espíritu Santo. Entonces, una persona que tiene esos problemas mentales, ¿qué necesita? Una liberación, una sacada de cautiverio. Ahí sí, obviamente, el Espíritu Santo tiene que obrar, pero la persona crea o no, no necesitamos que la persona crea en el Espíritu Santo para tener una libertad de cautiverio. ¿Quién tiene que creer en el Espíritu Santo? El que va a ministrar. Yo voy a ministrar a una persona que sí, yo tengo que creer en el Espíritu Santo, yo tengo que ver el cautiverio, sacarlo del cautiverio y empezar a hacer toda la administración y la libertad que tengo que hacerla por la administración que Dios quiere. Pero la transformación de la mente viene después de que Él crea, porque cuando Él cree que Jesús es el Señor, ahí el Espíritu Santo recién puede entrar. Entonces tenemos que entender, tengo una persona con problemas mentales, no tengo que ir ya con transformación de la mente directo, tengo que ir con libertad, sacarle del cautiverio, hacerle una liberación total. Y cuando la persona ya tiene la conciencia clara de que cree, el Espíritu Santo va a empezar a obrar, a transformar la mente. Entonces es un proceso, es lo grave, es un proceso, no es de un día al otro, no es como una persona que puede ser tocada por el Señor y en un instante transforma Dios su mente, le sana y todo. En este caso de los cautiverios de mente, gente con problemas mentales, es un proceso que puede durar mucho tiempo, como puede durar poco tiempo. Eso tenemos que analizarlo, verlo poco a poco, ayudar a la persona cuánto de su voluntad ha sido libre para que esa persona ahora sí verdaderamente crea en el Señor, para que ahora sí el Espíritu Santo obre. Pero mientras, como tú dices, mientras no creen en el Espíritu Santo, no creen en el Señor, el Espíritu Santo no puede obrar. Es por eso de que Jesús necesita, como dice la palabra, que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que Él los resucitó de los muertos, ¿qué estás haciendo? Ese creer ya es un querer. Entonces ahí es donde yo quiero y ahí el Espíritu Santo puede venir a obrar. Pero si yo no quiero, no creo. Entonces, como no creo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? No está en mí. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué más preguntas? Sí, tal vez un apunte en cuanto a... Es bueno entender eso de las personas que no son cristianas, que empiezan a transformar la mente, que tienen que empezar a transformar la mente desde cero, digamos, pero es también bueno entender de que muchas personas dentro de la iglesia, a pesar de los años, aún están en los mismos rudimentos de una persona que recién es convertida, a pesar de los años que está dentro de la iglesia, ¿verdad? Y todo viene, a lo que entendí, todo llega a ser porque casi la mayoría de la gente que es cristiana viene de unos rudimentos de una iglesia católica en las cuales la mente era muy diferente a la mente de Cristo, ¿no? Se ha quedado muy religiosa en cuatro paredes, estancada. Entonces eso, a pesar de los años, es bien difícil de cambiar dentro de la iglesia cristiana, y eso es bueno entenderlo, ¿verdad? Y eso es con la ayuda del Espíritu Santo, que antes no lo teníamos dentro de la iglesia católica. Voy a primero hablar la primera frase que has dicho. Decías de que no podemos transformar nuestra mente si somos gentiles. ¿Qué hace la nueva era? El poder de la mente. Está tratando de hacer eso sin Cristo, sin creer en un Señor, sino creyendo en qué, en yo, el poder de la mente. Yo puedo, tengo plata, la energía azul me rodea. No sé si han escuchado eso, pero me era chistoso. Mi familia un tiempo, y mi mamá iba y nos hacía orar eso, y nos sentaba en el sillón y decía: ahora rédense de la luz verde porque les da del dinero, ahora manden la luz amarilla del tantos a tu padre porque lo necesita. Y nosotros, yo me imaginaba una lucecita, ¿será? ¿No funcionará? Obviamente es algo demoníaco, es el poder de la mente que está tratando de transformar la mente, pero sin Cristo. Igual esa mente es cautiva, igual es una transformación incorrecta, no llena del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también, para que la gente no se meta en cosas que no debería. Pero tenemos que tomar en cuenta un aspecto importante: el Espíritu Santo es el mejor transformador de mente. Entonces, ¿qué pasa con la gente que va años en la iglesia? Uno, de salir de la iglesia católica que se llena de cultos, cosas que alimentaban no al espíritu, sino al alma. Todos los cultos católicos alimentan al alma, a tu vanidad de la mente. ¿Te das cuenta? Todo lo que haces para vanidad de la mente. Confieso mi pecado, 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, soy libre, aleluya. ¿Y cuándo hubo verdadero arrepentimiento? ¿Cuándo uno va a cambio de dirección? Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Esa persona no cambió de dirección, cree que con 2 oraciones locas de 5 minutos ya está libre. Eso no es transformación de mente, es vanidad de tu mente, alimentar a tu mente. Entonces, por eso cuando llegan a la iglesia evangélica, ¿ahora qué tratan de hacer? Que creen que va a ser lo mismo, que simplemente que ahora es un pastor, que ahora me tiene que decir como oro, que ahora no diré Ave María, pero ahora sí Padre Nuestro. O sea, creen y que están en la misma estructura. Por eso es que van 20 años en el Señor y no cambian nada, porque ellos no han querido cambiar esto, porque hay una vanidad de su mente.
Amén. Hay una vanidad en su mente. Vamos a dejar las preguntas más adelante, ya estamos terminando el programa. Estamos hablando de la transformación de la mente. En el siguiente programa vamos a dar 2 razones más por la cual deberíamos transformar. Estamos hablando del por qué transformando de nuestra mente y vamos a hablar 2 razones más. Y en el último programa de este sector de transformación de la mente vamos a hablar ayudas para transformar la mente. Yo te animo a que nos escribas a info@pdelanzas.org si tienes preguntas sobre la transformación de la mente y que también puedas visitar nuestra página web donde también puedes ver todos los programas moldeados a su imagen, primera y segunda temporada, para que puedas ver cada uno de los programas. www.pdelanzas.org. Que sea una bendición para tu vida y también sabemos que es una bendición para la nuestra. Que Dios te bendiga y hasta el siguiente programa. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas. Los vientos del Espíritu están soplando en este lugar. Está quitando enfermedad.